¿Alguna vez has sido tan humillada por alguien a quien amabas que ni siquiera pudiste reaccionar? ¿Has sentido que te estaban quitando tu lugar en el mundo? No con gritos, sino con gestos fríos, silenciosos, casi imperceptibles. A veces, el desprecio viene disfrazado de convivencia, y solo quien lo vive sabe cuánto duele darse cuenta de que tu propia casa se ha convertido en territorio hostil. La historia de hoy trata sobre una mujer que pasó toda la vida acogiendo, sirviendo y protegiendo a la familia, pero un día, sentada a la mesa del almuerzo, advirtió que algo estaba fuera de lugar. Y lo que ocurrió a continuación no fue solo un error. Fue una señal, uno de esos momentos que abren viejas heridas y al mismo tiempo despiertan una fuerza que nadie esperaba. Si alguna vez tuviste que tragarte el llanto para no perder la paz, o si cargas rencores por nunca haber sido valorada como mereces, quédate conmigo, porque esta historia puede encender en ti el coraje de levantarte, aunque en silencio, y recuperar lo que es tuyo. Mi nombre es Elena Márquez. Tengo 72 años, soy viuda desde hace más de una década y vivo sola en una casa que, aunque pequeña, guarda en su interior cada rastro de mi historia. Está en las afueras de Mendoza, donde el viento parece susurrar recuerdos antiguos por las rendijas de las ventanas. Fui profesora de literatura durante más de 30 años y siempre me gustó el silencio de los libros y las mañanas largas de café y radio a bajo volumen. Desde que mi marido, Santiago, se fue, me fui acostumbrando a la soledad, no con tristeza, sino como quien aprende a doblar una sábana sola. Mis hijos siguieron con su vida. Adrián, el mayor, se alejó tras una fea discusión sobre la herencia. Y Luzan siempre fue quien me miraba con una especie de vergüenza disfrazada de indiferencia. Por aquel entonces, mi rutina era sencilla. Me levantaba temprano, cuidaba las plantas que mi marido había plantado años atrás. Margaritas, lavanda, un limonero que casi ya no daba fruto. Vendía algunos tejidos en la feria del barrio, más por gusto que por necesidad. No necesitaba mucho. Tenía mi casa, mi cama calentita, mi cocina de 4 hornallas y mis recuerdos. Y de vez en cuando, como un regalo envuelto en frialdad, recibía la visita de Luz y de su marido, Ramiro. Llegaban como quien cumple un deber. No había abrazos apretados, ni café tomado con calma. Pero yo seguía sonriendo, seguía poniendo el mantel limpio en la mesa. Porque, en el fondo, uno siempre espera que el amor madure con el tiempo, aunque ya se haya marchitado hace años. Fue en octubre cuando vinieron con la idea de pasar unos días en mi casa. Dijeron que su departamento estaba en reforma, que el polvo, el ruido y todo lo demás los estaba volviendo locos. Luz ni lo pidió Han, solo avisó, como si la casa también fuera suya. Y yo, tal vez por necedad o por costumbre, dije que sí. Preparé la habitación de invitados, cambié las sábanas que olían a guardado, dejé el jabón bueno en el baño. Incluso me puse a limpiar los marcos de las fotos que tenía en la estantería, como si mi vida tuviera que demostrarles algo. Llegaron con maletas grandes, como si no pensaran marcharse pronto. Y yo, por más que sentía un nudo en el pecho, fingía que era normal. Los primeros días intenté convencerme de que eso era una oportunidad de acercamiento. Luz estaba todo el tiempo en el celular, Ramiro en el portátil. A veces cuchicheaban en el pasillo. Empezaron a hacer las compras del supermercado por su cuenta, a guardar las cosas donde querían, e incluso a cerrar con llave la puerta de la habitación que hasta hacía poco era mía. Una noche vi que habían puesto una cerradura nueva menos y no me avisaron. «Es para nuestra privacidad, mamá», dijo ella sin mirarme a los ojos. Pero aún así, preparé el desayuno, como siempre, con pan calentito, leche hervida en la olla y un frasco de dulce de higos que yo misma había hecho. Solo que nadie se sentó a comer conmigo ese día. Con el paso de la semana, vinieron las preguntas disfrazadas de curiosidad. «Mamá, ¿sabes dónde están los papeles de la casa? ¿Has hecho la escritura a tu nombre desde que papá murió? ¿No querrías mudarte a un lugar más pequeño, más práctico?» Era como si mi existencia se hubiera convertido en un obstáculo práctico. Respondía con calma. Incluso cuando sentía el estómago revuelto, sentía que algo se movía bajo la superficie. Una especie de plan al que yo no había sido invitada. Ramiro, siempre con esa actitud de quien
explica lo obvio. Empezó a hacer cuentas en voz alta. ¿Esta casa debe valer unos buenos pesos? ¿Eh? Yo fingía no escuchar, pero oía cada palabra se clavaba en el pecho como una espina invisible. Y entonces llegó el domingo. Era el único día de la semana en que me empeñaba en preparar el almuerzo completo, aunque no supiera si alguien comería conmigo. Pollo asado con papas, arroz con azafrán, ensalada de rúcula y tomates cherry. Mientras el horno se calentaba, escuchaba música antigua en la radio de la cocina. Me lavé las manos, ajusté el delantal y fui a poner la mesa. Llegaron cerca de la hora de comer. Luz tenía cara de haber dormido poco. Ramiro, al celular. Apenas me saludó. Respiré hondo y serví los platos con el cariño automático de quien lo ha hecho toda la vida. Pero al sentarme y probar el primer bocado, algo se detuvo dentro de mí. El sabor era extraño, fuerte, salado de un modo incorrecto. Tenía un olor que no coincidía con nada de lo que había preparado. Mastic, despacio, intentando entender. El arroz sabía viejo, la carne reseca y granulada. Se me anudó la garganta. Miré a Luz, que desvió la mirada. Ramiro fingía que jugaba con el celular. Entonces mi mirada cayó en el cuenco del perro que solía alimentar cuando él llegaba de la calle. Estaba vacío, pero el olor era el mismo en ese instante. El mundo pareció detenerse por un segundo. Me di cuenta de lo que estaba sucediendo. La comida que pusieron en mi plato era comida de perro. Me quedé sentada, la cuchara inmóvil en la mano, el estómago revuelto, pero no por el sabor, sino por el dolor. Era como si todo lo que yo había sido, madre, cuidadora, mujer, se hubiera reducido a eso, a esa humillación muda, disfrazada de desdén. No lloré, no alcé la voz, ni empujé el plato, solo miré alrededor, en silencio, y en ese silencio comprendí todo. No necesitaban decir nada. Ya no era bienvenida allí en mi propia casa. Después del almuerzo subí a mi habitación despacio, como quien camina sobre un suelo que puede ceder en cualquier momento. Cerré la puerta con cuidado, pero dentro de mí todo era ruido. Me senté al borde de la cama, me quité los zapatos y me quedé mirando mis manos. Eran manos que habían limpiado rodillas raspadas, acunado fiebres y escrito boletas de calificaciones con cariño. Y ahora estaban inmóviles, manchadas con algo que no podía lavar. El sabor de la comida seguía pegado en mi lengua y no podía decidir qué dolía más, el estómago o el pecho. Me preguntaba, ¿fue a propósito? ¿Querían herirme de verdad o simplemente no se fijaron en lo que hacía? Pero en el fondo ya conocía la respuesta. Desde abajo escuché la risa de Ramiro al teléfono. Luz pasaba la aspiradora en la sala como si nada hubiera pasado. La casa, mi casa, se convirtió en el escenario de otra vida. Era como si me hubiera transformado en una visita que se queda demasiado tiempo, una sombra molesta. Tomé una de las cajas de madera donde guardaba mis documentos, las escrituras, el DNI, el certificado de matrimonio, los certificados de defunción. Me quedé hurgando entre los papeles, sin un plan, sin prisa. No lloré, solo sentí un vacío que no cabía en ningún lugar. Aquella noche no cené. Me quedé en la habitación escuchando sus pasos en la casa, el sonido de la televisión a alto volumen, el pitido del microondas. Nadie llamó a la puerta. Nadie preguntó si quería comer. Por primera vez sentí miedo de abrir la boca y ser acusada de exagerada. Y más aún, sentí vergüenza. Una vergüenza que no sé explicar. No era vergüenza por lo que hicieron, sino por lo que dejé que me hicieran. Por siempre desear mantener la paz. Por siempre tragarme todo. Por nunca decir basta. Antes de dormir, puse la alarma para el día siguiente, 5:30 de la mañana. Ya sabía lo que tenía que hacer, aunque aún no tuviera coraje para nombrarlo. A veces la decisión nace primero en el cuerpo, antes que en la mente. Y mi cuerpo ya lo sabía, no me iba a quedar más allí. Me habían quitado mi casa sin expulsarme en mí, habían disminuido sin alzar la voz, me habían herido. Y lo peor sin preocuparse si sangraba. Desperté aún en la oscuridad. Me duché, me vestí con mi ropa más sencilla, la que uso para ir a la feria, e hice un café negro fuerte. Comí 2 galetas de avena de pie en la cocina,
como si me estuviera despidiendo del fregadero, de la estufa, de las paredes. Tomé el teléfono y llamé a Marta, una amiga antigua que se había vuelto agente inmobiliaria. Contestó con esa voz aún un poco ronca de quien acaba de despertarse. Andillo Marta. ¿Sigues trabajando con inmuebles? Quiero vender mi casa. Al otro lado, silencio. Después respondió, claro que sí, Elena. ¿Estás bien? Y le respondí con la única verdad posible en ese momento, estoy en paz. Ahora, Luz aún dormía cuando empecé a reunir los papeles. San Ramiro también. Podía escuchar su ronquido bajo que venía de la habitación. Aproveché para hacer copias de todo en escritura. Impuesto municipal, recibos, guardé todo en una carpeta azul claro, ya un poco desgastada, pero aún firme. Era curioso cómo esa carpeta había resistido tantos años. Metí la carpeta en el bolso y salí antes de que el sol asomara de verdad. Las calles estaban vacías, con olor a pan recién horneado y a madrugada que se va. Era el tipo de mañana en que, si uno presta atención, puede oír la vida diciéndote hambre. Marta me recibió con un café recién hecho y una mirada preocupada. Conté todo sin dramatizar, como si describiera el clima. Me sirvieron comida de perro, dije, y solo después de decirlo en voz alta, comprendí lo absurdo de aquello. Ella guardó silencio, apretó mi mano con fuerza. No dijo que yo tenía razón, ni intentó consolarme. Solo me escuchó, como quien reconoce en el otro un dolor que no se borra con palabras. Cuando terminé, dijo en sí, es para vender. Empezamos hoy. Volví a la casa antes del mediodía. Ellos seguían allí, actuando como dueños de todo. Ramiro me preguntó si había salido a pasear. Sí, iba a almorzar, respondí con una sonrisa breve. Comí afuera y subí a mi habitación. Para entonces, ya no sentía rabia. Era más bien un duelo, por lo que imaginé que aún podíamos ser. Y nunca seríamos. En los días siguientes, empecé a organizar todo con un silencio que aprendí a cultivar como defensa. Mientras ellos pasaban el día con el celular, yo vaciaba cajones. Mientras Luz discutía presupuesto de reforma por teléfono con una amiga, yo guardaba fotografías antiguas. Envolvía recuerdos en paños de cocina y los metía en cajas discretas. No notaban nada, quizá porque pensaban que yo ya me había rendido, o porque jamás imaginaron que aún pudiera tomar decisiones importantes. Es extraño darse cuenta de que la gente deja de verte como adulta a cierta etapa de la vida, como si fueras parte del mobiliario. La gente visitó la casa un miércoles por la mañana, fingiendo ser solo una amiga que venía a tomar café. Marta recorrió las habitaciones con ojos expertos, pero también con cuidado. Elogió la estructura, la ventilación, la vista al patio. Mientras tanto, Luz lavaba la ropa en el tanque sin darse cuenta. Ramiro no salió de la habitación. Cuando Marta se fue, me abrazó en el portón. Fue rápido, pero firme. Eso me anudó la garganta. Era el primer gesto de afecto real que recibía en semanas. Esa noche soñé con Santiago. Estaba en la cocina, cortando tomates como hacían los domingos de primavera. Al verme, sonrió y dijo, llegaste tarde, Elena. Desperté con el rostro mojado. Desperate and pause. Tomé la caja donde guardaba cartas antiguas y separé las pocas joyas que aún tenía en un anillo de bodas. Un par de pendientes pequeños que me regaló mi madre. Un broche de flor que usé en mi boda. Guardé todo junto con los documentos. No era solo un cambio de casa. Era una retirada, una partida, una liberación. 2 semanas después, recibí la primera oferta en alta, mejor de lo que imaginaba. Llamé a Marta y dije en acepta. Ella vaciló. Preguntó si estaba segura. Por primera vez en mucho tiempo, ¿tuve certeza de algo? Fue como si una parte olvidada de mí despertara. La parte que toma decisiones, que lidera, que no necesita pedir permiso. Esa tarde fui al banco y abrí una cuenta nueva solo a mi nombre. Luego fui a la estación de autobuses y compré un pasaje. Solo de ida, esperé una semana más. Ellos aún no sabían nada. En el fondo creo que nunca esperaron que fuera capaz de algo así. Y quizá ese fue su error, en confundir silencio con sumisión. Un día antes de partir escribí una carta breve, sin explicaciones ni rabia.
Solo puse en la casa fue vendida. Tienen hasta mañana para irse. Dejé un monto en la mesa de la cocina para cubrir los días que estuvieron aquí. Ah, estoy bien. Por favor, no me busquen. Firmé con mi nombre en Elena. En la mañana de la partida me desperté antes que ellos, como siempre. El cielo seguía azul oscuro y el viento soplaba fuerte, levantando polvo y hojas secas en el patio. Puse mi maleta en la cajuela del taxi. Di una última vuelta por la casa. Toqué las paredes, los muebles, la cerámica fría del fregadero. Cada rincón parecía agradecerme por no dejar que todo terminara en silencio. Respire hondo. Cerré la puerta despacio y dejé la llave en el buzón. Luego entré en el auto Ann y me fui. La carretera parecía llevarme de vuelta a mí misma. Era como si, a cada kilómetro, dejar atrás no solo la casa, sino las migajas de una vida en la que me había hecho pequeña para caber en los demás. Legal Pueblo. Vecino, al atardecer. Me hospedé en una posada sencilla, con olor a sábanas limpias y té de manzanilla en el salón. Abrí la ventana de la habitación, dejé que entrara el aire y me senté en la cama. Por primera vez en mucho tiempo no escuché pasos en la casa, ni voces ordenándome callar. Solo escuché mi corazón. Palpitando suave, palpitando libra. Pasé 3 días en esa posada antes de encontrar el lugar donde realmente quería estar. Era una casita pequeña, en las afueras de San Rafael, con un jardín desordenado y ventanas de madera azul claro. La dueña era una señora llamada Carmela, que me recibió con una mirada sin preguntas. Solo dijo en sí, ¿quieres alquilarla un tiempo? Es tuya. Y acepté. No pregunté el precio, no negocié. No estaba comprando una casa, estaba comprando paz. Y en ese momento, cualquier precio que me trajera paz era justo. Los primeros días, todo fue extraño. El silencio de la nueva casa era distinto. No había recuerdos en las paredes, ni voces en los rincones. Levantaba temprano, como siempre, pero ahora el café era solo para mí. Poco a poco fui reaprendiendo a existir sin la obligación de servir a nadie. Compré toallas nuevas, escogí flores para el balcón y colgué en la pared la única foto que traje conmigo a Nuna, en la que estoy abrazada a Santiago, riendo. En una tarde de primavera de 1986, era el recuerdo de un tiempo en que amar no dolía. A veces me preguntan si no extraño a mi hija. La verdad, sí, pero no a la mujer que se convirtió. Extraño a la niña que corría por la casa con el cabello recogido en coletas y me abrazaba por detrás mientras yo lavaba los platos. Esa niña quedó en el pasado, Ann, y no fue culpa mía. Ella eligió alejarse de la mujer que la crió y yo por fin elegí dejar de suplicar que me vieran. A veces, el amor más fuerte es el que deja ir. Un mes después de mudarme, recibí una carta, sin remitente, pero reconocí la caligrafía. Era de Luzan. El sobre contenía una sola hoja. Decía, no entiendo por qué hiciste esto. Pensque. La casa también era nuestra. Leí la frase 3 veces. Luego quemé la carta en la cocina. La ceniza se elevó despacio, como llevándose la última ilusión. Nunca dije que la casa fuera de ellos. Fueron ellos quienes siempre actuaron como si lo fuera. Empecé a caminar por las calles del nuevo pueblo. Conocí a la dueña de la panadería, a un señor que vendía especias y a un niño que andaba en bicicleta con una bandera atada al manillar. La gente me saludaba con un buen día y una sonrisa ligera. Nadie conocía mi historia. Nadie me veía como la madre de Luz o la viuda de Santiago. Yo era solo Elena por primera vez. Eso bastaba. Volví a escribir. Saqué un cuaderno de tapa dura que encontré en una feria de artesanías y empecé a anotar recuerdos, pensamientos, frases sueltas. Un día escribí, el silencio puede ser cruel, pero también puede ser cura. Y dejé aquello en la primera página. Recordé a mis alumnas del colegio, las redacciones que corregía con cariño, las historias que contaban sobre sus madres. Quizá algún día reúna todo lo que he escrito y lo convierta en un librito sencillo, solo para mí. No necesito lectores. Necesito espejos que me devuelvan lo que fui. El tiempo, los dolores dieron paso a la calma. No era felicidad exactamente, era otra cosa. Un contentamiento que no depende de nadie. Un sentimiento de ahora sí, ya basta. Y también de no fue en vano. Empecé a cuidar el jardín de la nueva casa Plant Margaritas, una forma de
llevarme a Santiago conmigo. Cada vez que florece una flor nueva, sonrío por dentro. Como si él dijera: Annie, ¿hiciste bien? Elena. Algunas noches todavía me despierto asustada. Sueños con voces altas, platos golpeando, miradas de desprecio, pero al abrir los ojos todo está en paz. La cama is my letters. La casa is my... El silencio es mío. Ya no necesito protegerme todo el tiempo. Ya no necesito medir mis palabras. La libertad de envejecer sin miedo es una bendición que pocos conocen y que yo, con todas las marcas que llevo, aprendí a reconocer como milagro. Un día de estos fui al mercado a comprar verduras. Mientras elegía las papas, una mujer me miró y dijo: señora, tiene las manos de quien ha cuidado a mucha gente. Eso me tomó por sorpresa. Sonreí sin saber qué contestar. Y cuando volví a casa, me quedé pensando en esa frase Ann, porque era verdad. Mis manos han cuidado hijos, marido, alumnos, vecinos, la casa, todo, menos a mí misma. Creo que ahora, por fin, estoy aprendiendo a cuidarme con la misma delicadeza que siempre reservé para los demás. Empecé a tomar té en el balcón al atardecer. Me quedo allí viendo el cielo cambiar de color, escuchando el canto de los pajaritos que se posan en el muro. Es en ese momento cuando más pienso en mi antigua casa. No con nostalgia, sino con una mezcla de alivio y asombro. ¿Cómo pude vivir tanto tiempo tragando lo que me ahogaba? ¿Cómo permití que el amor se convirtiera en obligación y el cuidado en sumisión? A veces uno solo entiende lo tóxico cuando finalmente respira aire limpio. También volví a cocinar, pero ahora solo para mí. Hago caldos ligeros, pasteles sencillos, sopas que reconfortan y como despacio, con calma. Pongo la mesa aunque esté sola. Enciendo una vela, pongo mi música favorita. Is my ritual, una forma de recordarme cada día que merezco cuidado aunque existo. Que mi presencia vale, aunque nadie más esté cerca para confirmarlo. Recibí una llamada de Adrián hace unas semanas. Se enteró de la venta de la casa por un conocido. Pensé que vendría furioso o con reproches, pero fue distinto. Solo dijo a mamá: perdóname, no entendí mucho en aquel entonces. Su voz estaba entrecortada a la mía. Tranquila, dije que lo perdonaba. Sí, Ann, pero que ahora necesitaba tiempo. Él lo respetó y colgóme. Quedé mirando el teléfono un rato. Luego lo guardé en el cajón. Fue la primera vez en mucho tiempo que una conversación no me dejó hecha trizas. En la nueva ciudad, nadie me llama la madre de Luz o viuda de Santiago. Aquí soy la Elena de la Casa Azul, la señora que planta margaritas y escribe en un cuaderno marrón, y eso me basta. Ya no quiero cargar nombres que duelan, ni títulos que aprisionen. Quiero ligereza. Y es impresionante cómo, tras tanto peso, el simple acto de respirar sin culpa ya es una revolución. Otro día una vecina me preguntó por qué una mujer de mi edad decidió cambiar de vida. Sonreí YDH porque me trataron como invisible dentro de mi propia casa. Ella guardó silencio unos segundos y respondió: yo también. Eso nos unió de un modo silencioso. Descubrí, con el tiempo, que hay muchas Helenas por ahí, mujeres que lo dieron todo, que tragaron en seco, que sonrieron para mantener la paz y que, un día, decidieron no aceptar más migajas. Ya no espero reencuentros con Luz, ni mensajes, ni disculpas. Sé que ella habrá contado otra versión por ahí, una en la que yo soy la ingrata, la vieja loca, la que dio la espalda, pero eso ya no me importa. Solo duele quien todavía espera. Why yo no es nada ni de ella ni de nadie que me empequeñece para sus propios intereses. La vida es demasiado corta para seguir pidiendo respeto. O te aman por completo, o te idillanían. Hoy, al mirar todo lo que pasó, no me veo como víctima ni como heroína. Me veo como alguien que llegó al límite y que al llegar eligió no gritar sino partir, porque hay silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra, y hay partidas que no son huida, son liberación. Vendí mi casa, pero no fue por venganza, fue por justicia,
justicia conmigo misma. De vez en cuando alguien me pregunta si no habría podido resolverlo todo con una conversación, si no podría haber llamado a Luz y a Ramiro, exigido respeto, fijado límites. Y quizá, años atrás, habría intentado eso, habría llamado, explicado, suplicado, pero hoy entiendo que ciertas personas no necesitan más explicaciones. Ya saben lo que hacen. Y si aún así continúan, entonces la respuesta no está en las palabras, sino en la acción. Eso fue lo que aprendí con él. Dolor. Y lo que tuve que vivir en carne propia para creer. Al mirar atrás, no veo un episodio aislado. La comida de perro no fue un error de un día. Fue el emblema de una larga sucesión de pequeñas ausencias, pequeños desprecios, pequeños silencios que fui acumulando como quien apila platos agrietados. La diferencia es que aquel domingo, el plato se rompió. Y con él se rompió también la imagen que yo tenía de mi hija, de mi familia, de mí misma incluso. Fue cruel, pero necesario. Recibo de Marta de vez en cuando. Me dice que echa de menos verme en la feria de artesanías, que el limonero de mi antigua casa aún florece bonito. Me gusta imaginarlo. Que algo de lo que planté allí sigue floreciendo sin mí, pero no siento ganas de volver. Esa casa ya no es mía ahí. No hablo de la escritura, hablo del alma. Una casa deja de ser nuestra cuando dejamos de caber en ella. Y yo ya no cabía. En la nueva ciudad empecé a participar en un grupo de lectura. Somos 5 mujeres entre 60 y 80 años, cada una con su historia. Una perdió a su hijo por adicción, otra fue traicionada por su marido tras 42 años de matrimonio. También está Nora, que nunca tuvo hijos, pero dice haber cuidado a 20 personas alrededor del mundo. Limos picia, compartimos recuerdos, tomamos té y reímos. Reímos mucho. Hacía tiempo que no reía hasta que me doliera la barriga. El otro día leí un poema que hablaba de raíces que brotan incluso en tierra seca. En cómo, pese a todo, aún pude renacer. Empezar de nuevo a reconstruirme, no con los mismos ladrillos, sino con otros, más ligeros, más míos. Y tal vez eso sea lo más hermoso de envejecer. Descubrir que aún hay tiempo, que mientras haya aliento, hay espacio para cambiar de rumbo, aunque nadie crea nada. Aunque digan que ya es tarde. Algunas mañanas coloco mi taburete frente a la casa y me quedo observando el movimiento. Gente yendo y viniendo, perros corriendo, niños gritando, la vida sucediendo afuera ahí por primera vez. Sin atravesarme como tormenta, ahora solo es viento. Y yo, que pasé años intentando protegerme de él, aprendí a dejarlo pasar. Aprendí que no todo se enfrenta con fuerza. A veces lo que salva es la ligereza. Dejar ir en sí pudiera decir algo a otras mujeres que se sienten como yo me sentí, les diría: no estás exagerando. No eres dramática. Ni ingrata, solo te cansaste. Y el cansancio también es señal de amor propio. Principalmente, cuando todo empieza a doler más que confortar, quizás sea hora de cerrar la puerta, aunque al otro lado estén personas que amas. Porque el amor que hiere sin remordimiento ya hizo otra cosa. Y eso fue lo que entendí. No me fui por rabia, me fui por amor a quien fui, por amor a la mujer que sabía que aún podía ser, y por amor a la paz que merecía y que finalmente encontré. Hay días en que me descubro reviviendo detalles, no porque quiera volver, sino porque el cuerpo tiene memoria propia. Recuerdo la textura del arroz en el plato, el olor amargo que subió antes del primer bocado, la expresión vacía en el rostro de mi hija. Eso no se ha ido de mí, creo que nunca desaparecerá por completo. Pero hoy esos recuerdos no me paralizan, solo pasan como una sombra atravesando el patio. Los miro, los reconozco y los dejo ir. Aprendí que no se pueden borrar algunas heridas, pero sí dejar que cicatricen sin reabrirlas. Conocí a una mujer llamada Teresa en el grupo de lectura. Ella también fue criada para callar, servir, aguantar todo por el bien de la familia. Un día, tras escuchar mi historia, me dijo: hiciste lo que yo nunca tuve coraje de hacer, Ian. No supe qué responder, porque la verdad es que yo también tuve miedo. Hice lo que hice temblando por dentro. Pero quizá el coraje sea eso, actuar, aunque se tenga miedo. Y tal vez el mundo necesite más mujeres que tiemblan.
Y aún así, sigan adelante. Estos días recibí un sobre grande por correo. Dentro venía una foto antigua, yo, Luz y Adrián en un picnic. Yo con un vestido azul, ellos dos pequeños, sentados sobre un mantel de cuadros. No había nota ni remitente, pero supe que fue ella quien lo mandó. Miré la foto largo rato. Sentí un apretón en el pecho, claro. Pero luego la puse en mi cuaderno entre dos páginas. Porque aunque me haya ido, esa parte de nuestra historia aún vive en mí y está bien. No es negar lo ocurrido, es aceptar que no todo amor necesita convivencia. Para seguir existiendo solo necesita distancia, para no seguir hiriendo. El otro día llovió fuerte por aquí, de esas lluvias que limpian techos y arrastran hojas por las aceras. Me quedé junto a la ventana, escuchando el agua y oliendo la tierra húmeda. Recordé cuando Santiago preparaba sopa en días así y me pedía que pusiera música en la radio. Me dio nostalgia, pero fue una nostalgia bonita, no aquella que hace doler, sino la que reconforta. Allí comprendí que el dolor con el tiempo cambia de forma. Si ano lo cuida, se convierte en recuerdo de esos que no pesan, solo acompañan. Una de las cosas que más cambió en mí, tras todo esto, fue la forma en que me miro al espejo. Antes solo veía cansancio. Ahora veo una mujer que sobrevivió, que no permitió que la borraran, que, pese a haber sido disminuida en su propia casa, encontró fuerzas para levantarse, venderlo todo y empezar de cero. Eso no es poca cosa. Y no lo digo con orgullo, sino con reconocimiento, porque durante mucho tiempo me vi como alguien que fracasó. Hoy me veo como alguien que renació. Al atardecer me gusta caminar hasta la plaza. Alley Young, banco de madera bajo un árbol enorme, y casi siempre está vacío. Me siento con mi cuaderno y empiezo a escribir. A veces poesía, en otras fragmentos de cosas que ni sé explicar. Hace poco escribían hay silencios que liberan más que discursos. Cerré el cuaderno con la certeza de que esa frase no era para nadie. Era para mí misma. La vecina de enfrente me trajo un pastel el otro día. Dijo que sintió que necesitaba un gesto dulce. Me emocioné, porque de tantas maneras, aquella casa nueva y aquella calle nueva me mostraron que aún existe la bondad en el mundo, no la cortesía de obligaciones familiares o de fechas señaladas, sino la que nace del mirar, del tiempo, de la atención. A veces, eso es todo lo que necesitamos, en ser vistos, sin ser juzgados. Y así comencé a entender que renacer a los 72 años no es locura, es valentía, ni que irme sin gritar no es debilidad, es fortaleza, fuerza de quien ya lo intentó todo, de quien se cayó demasiado y que un día decidió escucharse por primera vez. Hace poco me invitaron a hablar en un círculo sobre envejecimiento y autonomía femenina. Al principio dudé, pensé, ¿qué puedo decir que sirva a alguien? Pero luego recordé a Teresa, a Marta, a la vecina del pastel y a mí misma sentada en aquella habitación tras haber comido comida de perro, sin entender si fue descuido o desprecio. Y entonces supe qué decir, que nadie debe aceptar la soledad como castigo, que la edad no nos obliga a soportar lo que nos enferma y que el tiempo que nos queda, sea mucho o poco, debe vivirse con dignidad, no con miedo. En la reunión conté mi historia con calma, no dramaticé. Hablé como si se lo contara a una amiga de toda la vida. Al final, una joven se acercó con lágrimas en los ojos y dijo, necesitaba escuchar esto. Y yo, con voz firme, respondí, yo también, por eso lo conté. A veces necesitamos decir en voz alta lo que callamos durante años, solo para recordarnos que sobrevivimos, que no somos locas, ni ingratas, ni solo humanas intentando existir sin perdernos a nosotras mismas. Volví a casa ese día con una ligereza nueva, como si, al contar mi historia, hubiera cerrado una herida sin darme cuenta. No porque todo haya pasado, pero resultó más fácil llevarlo. Como una cicatriz que uno aprende a tocar sin sentir dolor. Se siente el relieve, recuerda la herida, pero ya no sangra. La vida está llena de esas pequeñas curaciones. Y yo, que creía estar demasiado vieja para renacer, descubrí que aún hay mucho en mí que quiere florecer. Otro día encontré un cuaderno antiguo dentro de una caja que traje de la casa anterior. En él había una lista que hice el día que decidí vender la casa. En la parte superior decía, cosas que todavía quiero vivir. La lista tenía 10 puntos.
visitar el mar de nuevo, aprender a usar el celular sin ayuda, plantar un árbol con el nombre de cada hijo, dormir sin remordimientos al terminar un libro. Leí aquello como quien reencuentra una versión olvidada de sí misma. ¿Why? Me di cuenta y ya he cumplido más de la mitad y lo que queda. ¿Aún hay tiempo, no? Me gusta salir sin destino. Me pongo un pañuelo en el cuello, un labial claro y salgo a caminar. Entro en tienditas, saludo a desconocidos, compro un pan diferente solo para probarlo. Son pequeños actos de libertad que antes no vivía, porque antes solo era la madre, la esposa, la dueña de la casa. Ahora soy solo Elena y descubrí que eso basta. Ya no necesito títulos. Necesito espacio y aire. Con el tiempo, recibí menos noticias de Luz, las últimas fueron mensajes cortos, formales, distantes. Ya no me duelen ni me enfurecen, solo confirman lo que ya sea en el puente fue quemado, y a veces eso no es tragedia. A veces es la única manera de impedir que alguien te invada de nuevo. Durante años deseé que nuestra relación fuera diferente, pero hoy solo deseo que cada una siga su camino sin herir a la otra. Adrián me llamó por mi cumpleaños, me deseó salud. Preguntó cómo estoy y dijo que algún día vendría a visitarme. Contesté que lo esperaría, pero sin prisas ni exigencias. Si viene, genial, si no, sigo. Porque ahora ya no vivo en las expectativas de los demás. Vivo en mi tiempo, a mi ritmo. Y eso, para mí, es libertad. El otro día, al mirar mis manos mientras bordaba un mantel, pensé en todo lo que han sostenido. Pañales, ollas, lápices rojos, alianzas, lágrimas y una maleta. Una sola maleta el día que me fui. Esas manos, frágiles y arrugadas, aún tienen fuerza, pero ahora solo sostienen vale la pena lo que no hiere, lo que me suma y eso basta. Uno de los mayores descubrimientos tras todo esto fue el verdadero silencio. No ese silencio que duele, que pesa, que grita lo que nadie se atreve a decir, sino el silencio que acoge, que ordena por dentro, ese que te deja escuchar tu propia respiración y darte cuenta de que, pese a todo, sigues aquí an enteran de paz. Fue en ese silencio que encontré mi refugio. Irónicamente, fue él también mi respuesta el día que me humillaron. Esperaban pelea, escándalo, discusión, pero yo elegí lo opuesto, elegí la ausencia. Y esa ausencia fue ensordecedora. No deseo a nadie lo que viví, pero tampoco me arrepiento, porque fue el dolor el que me despertó. Fue el sabor amargo de ese almuerzo lo que me hizo digerir verdades que llevaba ignorando años. La verdad de que no sirve darle todo a quien nunca supo recibir. La verdad de que algunas personas solo te buscan mientras les eres útil. Y de que, lamentablemente, la sangre no garantiza. Respeto, tuve que ser tratado basura para comprender mi valor. Triste, sí pero también liberador. Hay quien cree que la justicia solo llega con confrontación, pero para mí, la mayor justicia fue irme sin avisar, dejarlos con el vacío de mi presencia, con la casa sin mi olor, sin mi café, sin mis cuidados. Dejarlos con la duda, quizá nunca admitan lo que hicieron, quizá inventen otra versión. Pero yo ya no necesito su versión, porque sé lo que viví. Y, más importante, sé lo que decidí hacer. Con ello, estos días recibí un jarrón de violetas de una señora de la feria. Dijo que era para adornar mi ventana. Cuando puse el jarrón en el alféizar, se hizo mi reflejo en el cristal y comprendí que ahí, al otro lado, estaba una mujer que ya no baja la cabeza, que sabe lo que vale aunque no se arrepiente de haberse ido. Porque aprendí, de la forma más dura, que a veces lo que nos salva no es el amor sino el amor. Una vecina me pidió ayuda para escribir una carta al nieto. Me senté junto a ella. Escuché sus palabras y las convertí en frases sencillas, pero cargadas de sentimiento. Cuando terminamos, me miró con ojos llenos de lágrimas y dijo: Ann, tienes el don de poner nombre a lo que sentimos. Eso me conmovió y me recordó que, pese a todo, aún tengo algo que ofrecer. No como madre, ni como viuda, ni como mujer herida, sino como Elena, y eso basta. No hago planes a largo plazo. Aprendí a vivir el día,
La mañana con olor a pan, la tarde con lluvia en el techo, la noche con té y cuaderno. El regazo honesto es lo que tengo. Y es más que suficiente, porque tras tanto tiempo tratando de complacer a todos, ahora solo necesito complacer a una persona, a mí misma, Ney, y no es egoísmo, es supervivencia. El otro día, una joven del grupo de lectura preguntó si creo en los verdaderos reencuentros. La miré y dije, yo soy uno, porque no necesité un nuevo amor, ni dinero, ni reconocimiento. Solo necesité salir de la casa equivocada, cerrar la puerta correcta a mi té y nunca volver. Y hoy, al mirar desde aquí, veo todo con más claridad a la mujer que fui, a la mujer que dejé que me borraran y a la mujer que decidí volver a ser, no por orgullo, sino por respeto, porque después de tanto entregarme por completo, merecía una vida donde nadie me sirviera ración de perro, donde nadie tratara mi existencia como desecho. Y fue por eso que me fui, porque finalmente entendí que mi paz vale más que cualquier lazo de sangre. Hoy, cuando pienso en aquel domingo, ya no siento solo dolor. Pienso en el giro. Fue ahí, con el plato delante de mí y el silencio como respuesta, que mi vida comenzó de nuevo. Fue el día en que descubrí que nadie tiene derecho a tratarme como invisible, que mi historia, mis años vividos, mi cariño y mi presencia no son desechables. Fueron décadas entregándolo todo. Y bastó un instante para comprender que necesitaba devolverme un poco, que tenía que elegirme. La casa fue vendida. Ellos se fueron, y yo seguí, sin gritar, sin pelear, sin dramatizar. A veces, la mayo fuerza. Está precisamente en eso, en marcharse mientras esperan que implores, en no responder al desprecio con más desprecio, sino con distancia. Mi ausencia fue mi respuesta. Y si les dolió, no lo sé, pero a mí me sanó. Sigo temiendo decepcionarme de nuevo. Aún llevo cicatrices que no desaparecen, pero ya no me gobiernan. Hoy soy dueña de mi vida, de mi llave, de mi historia. Y si alguien quiere formar parte de ella, que llegue con respeto, porque una puerta abierta no es una invitación a invadir, es una elección menos. Y ahora solo yo elijo quién entra. Ya no espero disculpas de luz, Annie. Sinceramente, no sé si algún día volveremos a encontrarnos. Pero no guardo rencor, solo distancia. Porque hay relaciones que, para no envenenarse, necesitan reposar. Y en nuestro caso, quizá la única forma de amor posible sea el silencio. Un silencio limpio, respetuoso y definitivo. Adrián aún llama de vez en cuando. La conversación es sencilla, pero honesta. Quizá aún haya algo que reconstruir. Pero Ohora no me. Pierdo intentando arreglar lo que no depende solo de mí. Si viene, será bienvenido. Si no, sigo en paz. Porque la mujer que fui antes quería mantener la familia unida a cualquier costo. La mujer que soy hoy quiere, ante todo, mantenerse entera. Guardé aquel cuenco, el mismo que un día usaron para servir comida de perro, al fondo de un armario. No como un recuerdo triste, sino como símbolo. Cada vez que lo veo, recuerdo quién fui y quién elegí ser después. Ese cuenco me enseñó más que cualquier libro. Me enseñó que el amor propio, a veces, comienza en el momento en que dices, esto ya no lo acepto. Hoy escribo este relato no para provocar lástima, ni para exhibirme, sino para que, si alguna mujer del otro lado se siente tan pequeña en su propia casa como yo lo hice, sepa que hay salida, que el final no siempre es un grito, puede ser una decisión, y que no importa la edad ni el tiempo perdido, siempre hay forma de recuperarse. Aunque sean 72 años, con una maleta en la mano y el corazón alborotado, porque, al fin y al cabo, lo que hice no fue irme, fue volver a mí, y ese regreso fue el viaje más difícil, doloroso y necesario de mi vida. Y también el más hermoso. Si llegaste hasta aquí, quizá hayas sentido ese apretón en el pecho, esa mezcla de dolor antiguo con alivio silencioso, como quien finalmente lee en palabras algo que nunca supo explicar. Quizá tú también te has callado durante demasiado tiempo. O quizá ahora reconoces que ya es hora de elegirte. ¿Me cuentas? ¿Momento descubriste que dabas demasiado a quien solo sabía quitar? ¿Has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien que debería oír esta historia
Aunque solo sea para saber que no estás sola, compártela si puedes. A veces, un gesto sencillo alivia a quien ni siquiera sabía que lo necesitaba. Y si quieres acompañar más historias reales como esta, de mujeres que rompieron el silencio para reconstruirse, quédate por aquí. Aún nos queda mucha verdad por compartir.